Bien, muy buenos días, estimados colegas y amigos informáticos interesados en este taller de CFDIs. Es un tema un poquito ya trillado porque, bueno, lo traemos desde el año pasado, en finales del mes de junio. Y bueno, pues ya cuando entró en vigor, en el mes de julio, pues empezamos a ver que pues el SAT está precisamente realizando una serie de cursos, talleres y dinámicas al respecto. Sin embargo, bueno, pues en muchas ocasiones pues hace falta que nos explique un contador. Entonces, pues la idea es precisamente hablar entre colegas y precisamente ver la parte informática de esto y la consecuencia, sobre todo del envío de esta situación del envío de los FDIs en la versión 3.3. Es decir, esto tiene mayor control, mayor fiscalización, para eso está hecho, para eso está diseñado. Dice la autoridad que, bueno, nos está ayudando, yo creo que sí, pero pues más está ayudando precisamente la autoridad al poder tener ciertas partes de información respecto a las cantidades, volúmenes, etcétera, de lo que es precisamente lo que factura el contribuyente para efectos de tenerlo bien controlado. Sin embargo, bueno, pues aquí nos vamos a detener un poquito a lo que es el ámbito de las obligaciones de la expedición del CFDI. La expedición del CFDI precisamente nace en las leyes fiscales, en las leyes específicas. No nace en el Código Fiscal de la Federación, como dice. Bueno, es que los comprobantes deberán reunir los siguientes requisitos. Artículo 29 y 29A, y después nos vamos a toda la serie de reglas. Y bueno, por si fuera poco, en las reglas no están los anexos. O sea, hay anexos que, bueno, propiamente vienen precisamente, que son publicados por el SAT y que no están dentro de la misma regla, sino es un anexo, ¿sí? Que se denomina, por ejemplo, el anexo 20, el anexo 19 de sanciones a PACS, etcétera, y que el anexo 24 de contabilidad electrónica, y que tienen que ver con lo que es precisamente la entrega de los comprobantes fiscales digitales. Entonces, en el artículo 76 del Código, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, nos habla precisamente que los contribuyentes del título segundo, título tercero, están obligados a expedir comprobantes fiscales. También el artículo 99 nos habla de expedir y entregar comprobantes fiscales. El artículo 99 de la Ley de Renta, ¿sí? El artículo 110, que ya hablamos ahora de personas físicas, dice expedir comprobantes fiscales, actividades empresariales y profesionales. Si nos vamos al artículo 32 del IVA, bueno, obviamente aquí también el artículo 111, 112, también obliga a expedir comprobantes fiscales en mis cuentas a los contribuyentes que están en RIF. También el artículo 32 de la ley de IVA nos habla precisamente de que estamos obligados a expedir comprobantes por todas las operaciones que tengamos. Otro que es el artículo 19 de la ley especial sobre producción y servicio, que nos habla precisamente que también los contribuyentes, además de tener aquellas obligaciones, si es que tienen la obligación de expedir desglosado, cuando expiden desglosado del IEPS, cuando la persona que adquiere el bien es sujeto de IEPS. Pero, pues por ejemplo, cuando vamos a una gasolinera, pues no nos desglosan el IEPS. El IEPS pasa a ser parte del costo del gasto, ¿sí? De ese combustible, y por tanto el IVA pues nunca nos va a cuadrar, ¿no? Porque lleva el IEPS por ahí. Precisamente el traslado se hace a solicitud del contribuyente, que está obligado, y que tiene que hacer la persona que emite este comprobante, pues solicitarle su constancia de inscripción para ver si efectivamente está obligado a aquella persona, ¿sí? Ahora, ¿qué le quita o qué? No, nada, ¿sí? Pero bueno, también en el artículo 25, fracción primera, y en el artículo 103, nos habla precisamente de las deducciones de las operaciones, es decir, por ejemplo, por descuentos, por bonificaciones, por devoluciones. Nos habla precisamente que también tenemos esa parte de poder restarle a nuestros ingresos estos conceptos. Propiamente hablamos precisamente de que debe estar relacionado con otro comprobante cuando está pagado en parcialidades. Y cuando no lo está, entonces ¿qué?
No, pues cuando no lo está, entonces automáticamente, pues nada más se expide un solo CFDI porque es pago en una sola exhibición. Entonces no hay otro comprobante anexo, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver que en la versión 3.3, que es precisamente una nueva forma de hacer estos comprobantes, que de dicho sea de paso, esos comprobantes ya los pueden hacer desde el primero, así, sin anestesia, ¿sí? E inmediatamente te dijeron, ¿sabes qué? Si quieres facturar en la página del SAT, pues tienes que hacerlo con esto. Oye, pero es que no lo encuentro. Pues búscale. No quieres meterte en complicaciones, entonces contrata un pack que está en la versión 3.2 y te da la posibilidad de la 3.3, mientras te vas adaptando a esto. Entonces, ¿esto qué sentido tiene si de todas maneras, pues ya el tiempo nos está alcanzando? Esto es porque el día último de noviembre, pues se termina el plazo para poder seguir utilizando opcionalmente la versión 3.2. Es decir, la versión 3.2 entró en vigor en julio y esa es la que se va a quedar en el mes de diciembre, ¿sí? La que desaparece es la de 3.2. Esa versión 3.3 que entró en vigor en el mes de julio, precisamente tiene una tregua, digamos, donde opcionalmente puedes facturar en la versión 3.2. No es al revés. Tú puedes facturar en la versión 3.2, pero es una opción, ¿sí? La obligación nace desde el 1 de julio. Obviamente, te dan una tregua para que en el mes de noviembre termines con la facturación 3.2 y en el día 1 de diciembre todos estén, y los que ya están desde el 1 de julio, pues todos estén dentro de la versión 3.3. ¿De acuerdo? Entonces, esos comprobantes precisamente, pues, entre otras cosas, tienen el requisito sine qua non de tener una firma electrónica avanzada primeramente para poder solicitar que los certificados de sello digital. Y pues hay un servicio que se llama Servicio de Generación de Facturas, gratuito por parte del SAT, que es el que les decía, bueno, si tú no quieres utilizar eso, pues entonces tramita tu certificado de sello digital y podrán utilizar en sustitución, bueno, podrás utilizar el servicio de un pack o de 2 packs o de los 70 y tantos packs que existen. Pero sí tú puedes utilizar tu fiel, que ahora se llama e-firma, ¿sí? Esta e-firma, conforme al artículo 17D, y únicamente la emisión podrás hacerlo mediante el servicio ofrecido por el SAT, que es generación de factura. Y esto precisamente es cuando tú ejerces esta opción. Sin embargo, si te portas mal por alguna cosa, alguna razón, dejas de pagar tus impuestos, presentas declaraciones en ceros, aparte de que es un delito fiscal, pues el sentido es que si no te encuentran tampoco en tu establecimiento, eso que da origen, pues a que te cancelen tus certificados de sello digital. Es decir, que no vas a poder hacer comprobantes fiscales digitales por internet, ¿verdad? El famoso CFDI, ¿verdad? Bien, entonces eso será restringido. Yo le llamo a esto cierre de cortinas virtual. ¿Por qué? Porque no puedes cobrar, no puedes pagar, no puedes hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, no te deja ni siquiera la alternativa de poder solicitar otro sello de certificado digital. ¿Por qué? Es que hago trampa, mejor me meto a la página del SAT, hago mi factura electrónica por medio de mi fiel, o en este caso, mi e-firma. O bien me voy a mis cuentas y luego con contraseña. No se puede, todo se queda sin efectos. Lo único que puedes hacer es ver tus obligaciones fiscales y pues poder entrar, por ejemplo, a hacer una aclaración, en el sentido de que a lo mejor si no estás localizado, etcétera, etcétera, se te vuelven a soltar los sellos de certificado digital. Bueno, más bien hay la posibilidad de que tú nuevamente reinicies un trámite de la firma electrónica avanzada y tramites unos nuevos certificados de sello digital, porque aquellos ya quedaron sin efectos. Esa es la situación. Bien, entonces también hay un código de barras. Antes era el código de barras bidimensional, ahora ya se llama código de barras QR.
Ese código de barras QR también contiene sus datos de cada uno de los contribuyentes y expresamente el anexo 20, ¿sí?, te habla precisamente de que tiene que generarse ese código al cual tú le puedes tomar una foto con un lector de códigos de barras, en este caso es QR, y pues ya te aparece que bueno, el documento se va autenticando, es decir, lleva tu RFC, lleva tu nombre, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto está generado precisamente como una especificación técnica que establece precisamente el anexo 20. Bien, ahora, las representaciones impresas del CFDI, pues no tienen validez, porque hablemos del archivo XML, que es un estándar internacional. ¿Para qué? Para que todo se lea en forma general y muy fácil. Entonces, ¿qué hace? La autoridad pues toma la lectura de eso y dice, bueno, ok, te doy chance de que lo conviertas a PDF. Y entonces hace una representación impresa de ese comprobante. Es decir, más bien hace una representación en formato PDF, en archivo PDF, que podrás tener la posibilidad de imprimirlo. Esa es la situación. Entonces, aquí tenemos también la regla y el artículo que es el 29, fracción quinta, y dentro de los requisitos, el 29A señala precisamente esto. Y la regla de resolución miscelánea 2.7.1.7. Ahora, ¿quiénes están obligados a expedir CFDI, aparte de lo que ya vimos, ¿no?, que son los que realizan actividades empresariales, los médicos, los que realizan oficios, los de arrendamiento, etcétera, los que perciben dividendos, por ejemplo, los pagos al extranjero, los pagos de anticipos a rendimientos, los fideicomisos de arrendamiento, en la generación de bienes a través de notario, o bien también adquisición de bienes a través de notario. ¿Qué más? Pues fideicomisos de actividades empresariales. Todo ya debe estar precisamente timbrado, ¿sí? Si le compras a un artesano, pues precisamente, que no vamos a verlo así profundamente, pero hay facilidades precisamente para poder emitir las denominadas y extintas casi el nombre autofactura, ¿sí?, que viene siendo precisamente el CFDI de egresos, ¿sí?, donde se autofactura el contribuyente y en lugar de tramitar un certificado de sello digital, sería un certificado de sello de egresos digital. Y son pocos PACs que manejan esa parte. Bien, ahora, la emisión de comprobantes y constancias, precisamente, nos habla precisamente esta regla 2.7.5.4, que la constancia de retención se podrá hacer en forma anual. Entonces, ese comprobante de retenciones, pues si no quieres expedirlo anual, dice, pues yo te doy chance de que si tú tienes los FDIs semanales o quincenales o mensuales, pues ese CFDI te sirve la suma como una constancia, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la constancia de retenciones. Obviamente, digo, yo creo que hasta vamos a tener todavía el formato 37 famoso y 37A, que digo, no se acaba porque la autoridad nos dice, a ver, quiero la firma, quiero esto, quiero escaneado, que vaya el sello, la firma de la persona que está como patrón o que ejerce el poder, ¿sí?, o representante, qué sé yo. Bien, ahora, esto precisamente nos hace pensar que, bueno, hablamos de los complementos en la fracción sexta del código. El SAT publicará los complementos, esto ya lo tenemos desde el año pasado. Nada más que lo dejamos así como que, después lo vemos, después lo leemos. Eso no nos alcanzó la realidad. Y dice que los complementos serán de uso obligatorio. Pues ya lo son. Y en diciembre más, ¿verdad? Porque se termina la versión 3.2 y entonces empezamos a esto. ¿De acuerdo? Bien. El artículo 29 nos habla precisamente que el documento debe ser digital y que ese documento precisamente tendrá la validez. ¿Por qué? Porque está emitido con un certificado de sello digital que fue adquirido precisamente con la FIEL, que es una firma de no repudio. Entonces, esta parte es interesante porque, bueno, tienes que contar con la FIEL, o sea, es decir, con tu firma electrónica avanzada, que ahora se firma, ¿sí?, tramitar el certificado de sellos digital y cumplir los requisitos que señala el artículo 29A. Entonces, tienes que, además, una vez que haces clic
enviarlo a la página del SAT para que el SAT, asimismo, ¿qué va a hacer? Pues antes de que lo timbre, lo va a revisar con lupa. Si reúne todos los requisitos, te lo timbra instantáneamente. Si no, entonces, pues no va a proceder. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué va a hacer el SAT? Va a validar precisamente y va a asignar un folio que dice UUID, ¿sí? Entonces, UUID, ¿sí? Entonces, ese folio precisamente se incorpora en su comprobante, que es un dígito alfanumérico de 32 dígitos alfanuméricos, ¿sí? Y que se incorpora también, además, un sello digital por parte del Servicio de Administración Tributaria. Una vez que tenemos ya este comprobante, ahora sí, ¿qué hace? Se pone a disposición de los clientes. Oye, ¿en cuánto tiempo? 24 horas. Eso lo vamos a ver más adelante, sin cumplir precisamente con todo lo demás que tiene que hacer el PAC. El PAC tiene que llevar su sistema robusto, si no, pues también quedan fuera de todo esto. Es decir, pues también los dan amonestaciones, los cancelan, etc. Ya ha habido cancelaciones de PACs, precisamente que no hacen las cosas bien, o bien que están haciendo cosas raras. Pero eso no pasa en México. Bien, podrán comprobar precisamente los contribuyentes la autenticidad del comprobante. Recordemos que aquí hay una plataforma en la página del SAT donde puedes comprobar efectivamente si tú tienes un comprobante fiscal de los que te pudieran, a ver, vamos a ver si está por aquí en internet. Entonces aquí, si nos vamos a la página del SAT, o lo ponemos como validación de CFDI en el SAT. Ahí nos aparece precisamente. Y aquí es donde vamos a verificar precisamente los comprobantes. ¿Qué nos solicita? Pues nos solicita precisamente el folio fiscal, el emisor, el receptor, y nos da precisamente aquí un CAPTCHA, ¿verdad? Que está ya muy dado. ¿Por qué? Porque si son robots, obviamente no entra. Y se verifica el CFDI. Aquí nos dice que si es auténtico o no es auténtico, ¿sí? Entonces, en esta parte ya lo tenemos visto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, viendo esta parte de lo que es el caso de la verificación de CFDI, pues obviamente hay muchas empresas que te dicen, mándame el CFDI, pero además mándame la verificación de que es auténtico. Y le mandas la pantalla de que te aparece aquí y ya, se acabó. Pero si tú no lo mandas o no lo subes al portal que te dicen ellos como proveedores o clientes, automáticamente no te pagan, ¿sí? O no te dan la nota de crédito, o X, ¿sí? O una nota de cargo, en su caso, etcétera, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenemos que aclimatarnos a esta parte de lo que es la facturación electrónica en la versión 3.3. En el caso de devoluciones, nos habla precisamente el artículo 25. Deberán expedir los comprobantes, también el propio contribuyente, para el efecto de, pues, disminuir descuentos, bonificaciones, devoluciones, etcétera, ¿sí? Y esto, pues, es precisamente nos da la posibilidad de que si tú, por ejemplo, dices, bueno, no lo quiero hacer ni con CFDI porque no entra a la página del SAT, no entra con mi firma electrónica, que es e-firma, no entra a la página del SAT. Entonces, ¿qué hace? Pues puedes entrar a mis cuentas y generarlo ahí. Y ese comprobante es totalmente válido. Yo cuando lo vi por primera vez dije, ¿qué es esto? Se ve muy feo. Pero te dice, esto vamos, si tú haces un comprobante en mis cuentas, no tienes la obligación de darles el XML, pero sí están puestos a disposición en su repositorio de cada uno. Entonces, los FDIs expedidos a través de esta herramienta, que es precisamente mis cuentas, pueden ser que pueden imprimirse,
¿sí? Entonces, si nosotros entramos a mis cuentas, pues precisamente vas a entrar en este apartado, ¿sí? Y aquí te va a llevar a la generación de factura fácil. Así de sencillo. Dices, bueno, genero mi factura, un comprobante, y también puedo hacer un comprobante de nómina, de retenciones, ¿sí? Pero esos son los que nos atañen en este momento, ¿sí? Bien, entonces, estos comprobantes los puedes hacer también en mis cuentas. Dice, estos comprobantes, pues no tienes la obligación de entregarles el archivo XML cuando los hagas en mis cuentas. Lo vamos a ver más adelante en la regla. Pero aquí lo interesante es que, aquí te lo dice, miren.